Ok, muy buenos días. Mi nombre es Diego Mejía de la Hoz, estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de la Costa. En esta posición voy a desarrollar cuatro conceptos claves dentro de la programación orientada a objetos, que serían el decorador arroba property, la herencia múltiple y el MRO, Method Resolution Order. Estos temas son pilares fundamentales para comprender cómo funciona la arquitectura de clases y objetos en Python y cómo podemos aprovechar sus ventajas para crear código más eficiente, reutilizable y mantenible. Python destaca por su simplicidad, pero al mismo tiempo ofrece herramientas muy potentes que nos permiten escribir programas con un alto nivel de organización y control interno sobre los datos. Dicho esto, para decirlo de una forma un poco más simple, todo lo que veremos hoy tiene que ver con cómo Python le da inteligencia a los objetos. No son solo estructuras que guardan datos, sino que también saben qué hacer con estos datos, cómo protegerlos y cómo heredar comportamientos de otros objetos para volverse más complejos sin tener que escribir todo desde cero. En la práctica, estos conceptos nos ayudan a escribir código que se comporta como si modeláramos el mundo real con jerarquías, reglas, relaciones y control de datos. La idea con esta diapositiva es explicar todo esto, entender la herencia y herencia múltiple y mostrar ejemplos prácticos que conecten tanto la teoría y el código. Arroba property. El decorador forma parte del principio de encapsulación en la programación orientada a objetos. Su propósito es permitir el acceso controlado a los atributos de una clase. Tradicionalmente, en el lenguaje de Java o C++, esto se logra con métodos llamados getters o setters. En Python, gracias a los decoradores, se logra el mismo efecto de una manera mucho más limpia y natural, sin necesidad de cambiar la forma que se accede a los datos. En palabras un poco más sencillas, esto sirve para proteger y controlar nuestros datos sin que el usuario del programa se dé cuenta. Es como tener una cerradura automática. Puedes acceder al atributo, pero el programa verifica internamente que todo esté bien. Por ejemplo, si tenemos una persona con un atributo edad, no queremos que alguien le ponga un número negativo. Con arroba property podemos dejar que escriba persona.edad igual 20, pero si intenta persona.edad igual -5, el programa detecta error y no lo permite. Vamos a explicar esto de una manera un poco mejor con un ejemplo. Voy a ir explicando línea por línea para que se entienda un poco mejor. En la primera línea lo que estamos haciendo es definir la clase persona. Luego, el constructor que inicializa las variables. Luego de esto, guarda el nombre como atributo interno con un guión bajo para que quede privado. Luego, edad, guarda la edad inicial. Luego, con el arroba property, convierte el método siguiente, en este caso edad, en una propiedad de solo lectura. Ahora, def edad self, método getter que devuelve el valor actual. Em, luego, luego, return self.edad. Lo que hacemos es retornar la edad interna. Arroba edad.setter. Crea el setter que permite modificar la edad. Def edad, entre paréntesis, self, valor. Aquí el método está ejecutando al cambiar el valor. If valor menor o igual menor que cero, verifica que la edad no sea negativa. Lo que hace esta parte de acá es verificar que la edad no sea negativa y si lo es, evita asignaciones inválidas con esto que dice acá. Lo que nos está diciendo es que la edad no puede ser negativa, le está diciendo el usuario. Luego asignamos el valor nuevo si pasa la validación en esta línea de acá. Ok, para explicar de una manera un poco más general, este ejemplo muestra el cómo arroba property nos deja acceder a los datos
con una sintaxis simple, persona, punto de edad, pero al mismo tiempo con control total sobre ellos, es decir, combina simplicidad externa con seguridad interna. Acá tenemos otro ejemplo. Acá creamos una clase rectángulo, luego con el constructor lo que definimos es base, altura. Luego asigna la base acá y asigna la altura. Crea la propiedad calculada área con el @property, devuelve el área cuando se solicita y aquí simplemente está calculando el área base por altura y se lo retorna al usuario. Ok, aquí área no se almacena, se calcula automáticamente cada vez que se pide. Esto garantiza que si cambia la base o la altura, el área se calcula sola. Es una forma práctica de mantener los datos siempre correctos sin repetirlos. Ahora, herencia. La herencia es lo que nos permite que una clase o subclase obtenga atributos y métodos de otra superclase. Este mecanismo evita la duplicación de código y promueve la reutilización y la organización jerárquica de las clases. En Python se implementa escribiendo el nombre de la clase, por ejemplo, padre entre paréntesis, al definir la hija, por ejemplo, class hija entre paréntesis padre. Gracias a la herencia y los cambios de una clase base que se propagan en las clases derivadas, mejorando la mantenibilidad y coherencia del programa. Básicamente, si lo llevamos a la vida real, la herencia funciona igual que con las personas. Si una clase, por ejemplo, persona, puede hablar y otra clase, por ejemplo, estudiante, hereda de ella, entonces los estudiantes también saben hablar, pero además pueden estudiar. Es una forma muy lógica y natural de representar comportamientos compartidos. Vamos con un pequeño ejemplo, explicando un poco esto con lo que ya dije. Aquí en la primera línea lo que hacemos es crear la clase de persona, luego definimos con el constructor self y nombre, luego asignamos un nombre, definimos el método hablar, método común, siendo un método común a todas las personas, luego clase estudiante persona lo que hace es que hereda de la clase persona. En def estudiar self lo que hace es un método exclusivo del estudiante. Ok, para explicar esto un poco, em, el estudiante hereda hablar de persona y además tiene su propio método que sería estudiar. Esto demuestra cómo la herencia ahorra código y mantiene la estructura organizada. Ahora, herencia múltiple y MRO. La herencia múltiple permite que una clase herede más de una clase base. Esto amplía las posibilidades, pero también puede causar conflictos cuando dos clases padres tienen métodos con el mismo nombre. Para resolverlos, Python usa MRO, que significa Method Resolution Order, que define el orden exacto en que se buscan métodos y atributos de la jerarquía. Este orden se determina mediante el algoritmo C3 linearización. Ok, en palabras sencillas, la herencia múltiple es como tener varios padres. Si ambos te enseñan la misma habilidad, Python debe saber a cuál hacerle caso primero. El MRO es ese orden de prioridad, por decirlo así, que garantiza que todo funcione sin ambigüedades. Vamos a explicarlo con un pequeño ejemplo donde clase A define el método hablar, clase B hereda a la clase A y redefine hablar. Luego la clase C también hereda de A y redefine de nuevo hablar. Y la clase D hereda B y C simultáneamente. Python busca los métodos siguiendo el orden que serían primero D, luego B, luego C y luego A. Y luego sí, el objetivo. Si ejecutamos, básicamente, si ejecutamos de hablar y el resultado será clase B. Python busca el método de izquierda a derecha según el orden de herencia y se detiene al encontrar el primero.
Ahora otro ejemplo. Padre, madre e hijo. Primero tenemos la clase padre, donde definimos la clase con un método que sería el mensaje del padre. Luego la clase madre, donde definimos otra clase del mismo método. Luego la clase hijo, que aquí ya está heredando ambos, madre y padre. Y crea una instancia. Luego h.mensaje lo que hace es que ejecuta el método. Python busca el orden, primero hijo, luego padre, luego madre y luego objeto. Y por esto muestra mensaje del padre, sería la salida de este código. Explicándolo un poco mejor, este ejemplo deja clarísimo cómo funciona el MRO. Python revisa primero la clase hijo, luego padre y luego madre, y por último el objeto. Si cambiamos el orden de herencia a clase hijo, madre, padre, el resultado cambia y se imprime mensaje de la madre. Y si imprimimos print hijo.mro, Python nos muestra el orden de búsqueda exacto. Esto demuestra que el orden de las clases padres sí importa y que el MRO garantiza una ejecución predecible incluso en jerarquías complejas. Concluyendo todo lo que se acaba de decir, primero, @property nos permite proteger atributos y crear comportamientos automáticos y controlados. Segundo, la herencia nos da la posibilidad de reutilizar código y construir relaciones lógicas entre clases. La herencia múltiple nos permite combinar comportamientos y el MRO mantiene el orden correcto de ejecución. Todos estos temas forman parte de la esencia del programa de la programación orientada a objetos en Python y son herramientas que nos permiten escribir programas más claros, escalables y profesionales. Muchas gracias.